Bueno, profe, buenas noches. Yo soy Manuela Montoya Valencia, curso el tercer semestre de diseño cross media y aquí estoy grabando pues al final para la materia de interpretación de arte y literatura. Em, bueno, comencemos hablando pues. Yo escogí el libro de la felicidad de Wilhelm Smith y eh, voy a hablarte principalmente como del contexto pues del libro. Realmente el título ya da muchas interpretaciones, ya uno empieza a intuir de que realmente va a hablar de la felicidad, pero no la felicidad como todo el mundo la piensa, no es una profundización de la felicidad como uno se idealizaría, sino que yo lo intuí como que eso iba a ser un ataque a lo que realmente una persona piensa de la felicidad. Em, Eso fue antes de leerlo, como lo que yo intenté como intuir. Y realmente al ir leyendo las páginas del libro, realmente eso fue como empezar el primer párrafo y yo dije, tenía razón. Porque pues ya es como nosotros tenemos a la felicidad demasiado alzada, en el sentido de que creemos que eso es lo más genial del mundo, cuando realmente si nos preguntan qué es la felicidad, realmente no sabemos qué es la felicidad. A uno le pueden preguntar qué es la felicidad y uno se queda como, ah, bueno, pero después uno como que procesa bien y uno ya piensa como, ah, esto realmente es mucho más profundo de lo que a uno como que le enseñaron, por así decirlo. Entonces, el autor lo toma como algo objetivo, ve, subjetivo. Pues es algo que debe ser tomado de manera subjetiva, ya que realmente nosotros no sabríamos definir exactamente qué es la felicidad únicamente si la vemos de manera externa. Pues felicidad, ah, es felicidad y ya estoy feliz y eso sería todo. Pues eso es lo que se diría como una persona que no se atreve como a profundizar en el tema. Bueno, entonces voy a hablar ya como entrando ya de fondo de lo que me pareció el libro, como dando mi opinión de cada una de las cosas pues que el libro toca. Y principalmente es como lo que ya había mencionado anteriormente, que es la felicidad, es algo subjetivo, de que realmente no es algo que nosotros podamos ver, no es algo que podamos sentir, sino que es algo momentáneo. Y eso es algo que el autor va tomando con el paso de los capítulos y con el paso de los párrafos. Entonces vamos con el primero que sería suerte. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, yo diría que realmente en cuanto al todo el libro, estoy de acuerdo en las posiciones del autor porque yo soy una persona que no toma como las cosas de manera literal. Pues a mí en ese tipo de cosas muy filosóficas y soy más de profundizar porque, pues, por ejemplo, a mí me enseñaron desde el colegio a pensar de esa manera porque tocamos con filósofos muy fuertecitos, pues como por ejemplo Nietzsche, ese tipo de filósofos pues que iban contra la norma pero a tope. Entonces pues en la mayoría, por no decir casi todas las cosas que dice el autor, estoy completamente de acuerdo, pero comenzando con la suerte, habla de que técnicamente el ser humano se alegra con cualquier bobada. Entonces, pues de que el humano vive de las casualidades. Entonces llega y dice como, ay, esto me pareció súper bacano, tuviste buena suerte, como ese tipo de expresiones pues que dicen las personas cuando a una persona le pasa algo bueno porque, pues no sé, porque la vida quiso que le pasara, por así decirlo. Pero está también el otro lado de la moneda, que es cuando pasa algo inoportuno, pues pasa algo malo y llegan a uno y le dicen como, ay, qué mala suerte tienes. Entonces en ese caso ya el humano dice como, no, pero ¿qué es esto? O sea, de la suerte ya buscamos como mucho más profundidad y pues técnicamente dice que la felicidad se basa en ese tipo de conformidades tan superficiales. Eso, esa era la palabra. Y me gustaría tomar un párrafo literal que es de Blaise Pascal y dice, todas las desgracias del mundo se deben a que las personas no permanecen en sus hogares. Entonces ahí dice que la suerte es tomada realmente como una desgracia. Eso es lo que nos quiere dar a entender el autor. Y es porque realmente el humano es un conformista. Es lo que todo el tiempo él estuvo diciendo en el libro de que realmente el humano es una persona que se conforma con cualquier cosa, pensando que es felicidad cuando realmente no es felicidad, sino que es un sentimiento momentáneo y ya. Entonces pues aquí dice que es una situación muy pasajera, en el sentido de que se repite una en cada 1 millón. Bueno, pasamos con el bienestar. La, el bienestar son como esos momenticos cortos en los que depende
el ánimo de la persona. Entonces, la felicidad enlazada al buen el ánimo de la persona, eso es lo que quería decir. Entonces, la felicidad es como eliminar esas tragedias, por así decirlo, que hacen la vida vida, como por ejemplo el dolor, las tristezas, las emociones decaídas, la depresión, todo ese tipo de cosas que hacen al humano imperfecto. Pues eso es como lo que trata de decir, que es como la más efímera, porque se basa en técnicamente se basa en el esfuerzo, en la salud, en la vida, en las experiencias y pues realmente habla de que todas esas cosas son disfrutables, en el sentido de que nosotros nos basamos como buscando un simbolismo para todo, un significado en cada una de las cosas y realmente eso es, no se trata como de andar pensando en todo, sino simplemente aprovechar cada uno de los momentos. Entonces aquí Wilhelm dice que realmente el humano no aprovecha lo que tiene, no aprovecha lo que tiene en el sentido pues de que es algo efímero y de que en vez de profundizar en ese momento, en ese sentimiento pues de que algo bueno está pasando, lo que buscan es maximizarlo. Y lo que dice el autor es que realmente la maximización es algo que dañaría completamente la emoción. Dice que es más que nada como, más que maximización, es optimización. Entonces no trata de que sea más largo el tiempo, sino de que sea más provechoso. No pensar tanto en lo que eso puede llegar a traer, sino más bien aprovechar cada uno de esos momentos, que es como lo que busca realmente el libro. Y voy a poner el ejemplo de que, el ejemplo pues que me pareció súper bacano, el ejemplo que dio de Robbie Williams de las 36 tazas de café. Ese ejemplo me pareció súper brutal en el sentido de que realmente es increíble que una persona, que un actor, que un reconocido profesional haya tenido que acudir a ese tipo de medidas como para mantenerse en su papel de actor, mantener pues la máscara que tiene que mantener cada uno de los profesionales frente a las cámaras. Eso me parece muy brutal para únicamente mantener su papel. Y es cuando uno dice, eh, ¿qué está pasando? O sea, realmente eso lo hace pensar a uno en muchas cosas, de que realmente uno ve las cosas de manera muy superficial. Y eso me pareció muy bacano. Entonces voy a poner como una frase literal que dice, la maximización del placer es algo que cualquiera puede experimentar a diario. Son pequeños momentos. Como antes había dicho, el autor dice que realmente es la más efímera, entonces son pequeñas cositas que te pueden llevar a estar feliz por por cortos momentos. Entonces dice, nuevamente pues voy a citar muchas frasecitas a lo largo pues del video y entonces por ejemplo dice otra vez, cuanto mayor sea la expectativa de una vida positiva, más difícil será vivir una realidad negativa. Aquí ya se metió más que nada por el del lado imaginativo, por el lado esperanzador, pues, de que el humano mantiene ciego, en el sentido de que mantiene ciego eh, mantiene ciego en el sentido de que quiere ver todo perfecto, quiere idealizar una vida perfecta. Eso es como lo que quiere decir cuando realmente, mientras tú más idealices esa vida, realmente va a ser más complicado cuando te choques, que realmente, pues, él dice, la vida no es algo bonito, no es algo que te lleve todo el tiempo a estar feliz, sino que siempre tiene que tener sus momentos buenos y sus momentos malos. En eso trata la vida mortal. Entonces, ahí es cuando yo vuelvo a tocar de que el humano todo el tiempo trata de desaparecer el dolor, en el sentido de que quieren una perfección que realmente, si llegamos a eliminar esa perfección, podríamos decir que ya no estamos siendo humanos, porque el humano en ningún momento se dijo que es un ser perfecto, simplemente es un ser con mayor inteligencia. Bueno, pasamos pues con plenitud. Plenitud, ya, este toco más que nada por el tema de mentalidad. Entonces, como vimos con las anteriores, se enfocaron en un solo, pues, en un solo polo, en un polo en el sentido de que siempre buscaban el lado positivo, emitiendo, borrando completamente el lado negativo. Y eso es algo que el autor dice que realmente eso no tiene por qué pasar, o sea, eso es algo completamente erróneo que el humano tiene mentalizado desde siempre. Y yo concuerdo mucho con ese lado porque pues he visto muchas personas tratando como de querer, o sea, dicen
si yo tuviera la oportunidad, viajaría al pasado para cambiar esto. Y ahí, pues realmente, cuando a mí me preguntan eso, yo ¿para qué voy a querer cambiar el pasado si gracias al pasado es lo que yo soy ahora? Y pues realmente yo me siento orgullosa de lo que soy ahora. Entonces, pues ya va como por ese lado de que no se trata de eliminar el lado negativo, eliminar el dolor, eliminar las tristezas, eliminar la muerte, sino que simplemente enlazarlas y mantenerse en un equilibrio entre ambas, aprovechar la vida teniendo muy presente qué es lo que hay al otro lado, pues no varándose por lo negativo, simplemente viviendo y, yo sé que van a venir cosas negativas, pero se pueden afrontar porque son parte de la vida. Entonces, la tranquilidad, toca mucho el tema de la tranquilidad. Eh, entonces dice pues que no se trata de esperar algo grandioso de este tipo de felicidad, porque realmente es como la menos especial, por así decirlo, pues así es como lo llamó. Entonces yo me acuerdo que esta sí no la tomé literalmente, pero él llega y dice, si estás buscando algo súper increíble y espectacular en esta felicidad, no la vas a encontrar, porque realmente es algo muy sencillo, pero realmente que si aprendes a aceptarlo, que si aprendes a valorarlo, lo vas a ver como algo súper especial. Y eso es lo que, de lo más como que uno se queda como, ay, parce, sí, pues porque me pareció como chévere lo que dijo. Ya ahora sí viene como la frase literal que es difícil de conseguir, es difícil de conseguir, sobre todo porque se sigue buscando algo especial. Esa es la frase literal que yo tomé, de que el humano realmente siempre está tratando de buscar algo diferente, en el sentido de que está buscando algo para potencializar sus emociones. Y eso realmente me parece como, ¿para qué? Y en eso concuerdo perfectamente con el autor, porque él está tocando más que nada como un público que es realmente la mayoría de la sociedad, un público muy superficial e ignorante, que pues se basa con pequeñas cositas de la vida para seguir adelante. Entonces pues es como para concluir, por así decirlo, este tipo de felicidad, es amar la felicidad amando la infelicidad. Y eso es lo que nos lleva al siguiente tema, que es la felicidad de la infelicidad. Entonces ahí es cuando yo llegué a este punto, es cuando yo dije, tenía razón, él no va a hablar de la felicidad que nosotros creemos, sino que él va a dar su punto de vista de qué es realmente la felicidad. Y pues es como una apertura de ojos. Y lo que más me gustó es que es fácil de entender como para que todo el mundo comprenda cuál es exactamente el mensaje que quiere dar. Entonces, la felicidad de la infelicidad. Tomar la tristeza y en lugar de rebajarla es realzarla para tener una vida buena y feliz. Es, es eso. Cuando uno dice eso está muy enlazado ya con la plenitud y de hecho lo mencionó varias partes de los párrafos pues de ese capítulo que yo me acuerdo. eh, Mantiene mencionando mucho la plenitud, en el sentido de aceptarlo uno con lo otro. Más que un capítulo, esto fue como una introducción a lo que él quería hacer sentir de la felicidad. Y realmente lo que él quería transmitir es el sentido. Eso para él es la felicidad, el sentido. Y realmente yo interpreté a lo que se refería con el sentido como esos episodios. No tanto como cositas así súper esenciales, sino simplemente episodios de la vida, episodios que nos dan en cada ámbito que un humano recorre normalmente en la vida. Entonces, por ejemplo, eh, uno que me pareció brutal, que es como el más esencial en este de la felicidad y la infelicidad, es la melancolía. La melancolía fue ese ejemplo, pues, como en este capítulo, y dice que la infelicidad se convierte también en parte esencial de la felicidad y refuerza su duración. Aceptar la infelicidad refuerza más la felicidad y lo hace mucho más especial todo. Es eso como lo que yo creo que realmente quiso decir, de abrazar la tristeza. Esa frase me tocó mucho cuando la dijo. No me acuerdo exactamente en qué página la dijo, pero cuando la dijo yo quedé como, sí, total. Pues ya sabes mi punto de vista, de que realmente yo estoy en muchas cosas de acuerdo con el autor, entonces ya no hay como mucha profundidad al respecto. Y así ya aquí acabé de leer, pues como en el guioncito, de que él todo el tiempo está diciendo de que en la vida, de la vida cotidiana, la felicidad realmente no es lo más importante. Y eso da ya paso como a las demás cosas que vienen pues en los siguientes capítulos ya basadas en el sentido, que es lo que realmente él quiere interpretar o darnos a entender sobre su punto de vista de la felicidad. Entonces, vamos primero con el sentido que se percibe físicamente. Eso me pareció como
ya uno sabe exactamente qué es lo que quiere decir, ya es más enfocado como en los sentidos, pero en los sentidos literales, los sentidos de gusto, olfato, tacto, vista. E incluso me pareció muy brutal porque añadió dos sentidos más que realmente yo no, en ningún momento como que me procesé. Entonces, pues eso me dejó muy marcada de, por ejemplo, el sexto sentido del movimiento y el séptimo sentido interior, que es la sensación del estómago. Cuando yo dije eso, es como, bueno, se trata de esas emociones internas pues que uno siente en específicos momentos. Entonces dice, por ya relatando pues, en definitiva, todo lo que abarca la plenitud de los sentidos y de lo que, sin embargo, muchos seres humanos carecen. En definitiva, todo lo que abarca la plenitud de los sentidos. Aprovechar absolutamente cada momento. Pues realmente yo siento que ese fue como el mensaje principal que quiso dar de este tema. Es como lo que, no, como lo que logré intuir. Entonces, em, es como ya enfocado, ya tomé muchas frases, entonces no sé cómo, tengo tantas ideas que no sé por cuál empezar directamente, por eso tuve que tener hojitas aquí, porque en el computador tampoco me hubiera servido. Entonces voy a poner como otra que dice, un instante situacional, pero es completamente satisfactorio. Ese sí lo anoté, fue en la página 42 que dijo esa frase. Y aquí es como ya dando a entender de que realmente todos los momentos que uno va viviendo, todos esos sentidos realmente deben ser muchísimo más provechosos de lo que uno normalmente los toma. Entonces, aquí dice, por ejemplo, ya eso fue muy parafraseado mío, de que basado en los pequeños momentos de bienestar que se disfrutan. Es una fusión de todas las anteriores que hemos visto, plenitud, salud, plenitud, suerte, bienestar. Es una fusión de todas y juntarlas en una sola, pero dividida en todos los sentidos que él nos explicó durante el libro. Entonces que dice que se basa en inundarse de aquellos sentidos momentáneos, así es como se encuentra el sentido de la vida, ya que comenzó a meter ese sentido de la vida, pues de que nosotros todo el tiempo estamos pensando para qué es la vida, cuando realmente en vez de hacer eso deberíamos estar disfrutando esos momentos que nos ofrece la vida, porque pues como humanos realmente buscamos como respuestas para todo, cuando realmente no podemos tener respuestas para todo. Por ejemplo, como que apenas conocemos el 5% del océano y realmente pues decimos que la ballena es el ser más grande del mundo, y realmente debería decirse es el ser más grande del mundo que nosotros conocemos, y realmente esa parte siempre es omitida. Bueno, entonces vamos con el segundo sentido, que es ya enfocado en el alma. En el alma que ya enfocó mucho más, voy a tomarlo como desde esta palabra clave, que son los vínculos. Los vínculos de que realmente nosotros nos relacionamos con todo y con muchas personas, así sea como en momentos muy espontáneos, pues por ejemplo en una reunión, en la calle, en una charla súper esporádica, por así decirlo, que puede llegar en cualquier momento. Y se enfoca más que nada en eso. Voy a dar pues la frase de la pérdida de vínculos va acompañada de una pérdida de sentido que puede llegar a ser existencialmente amenazante. Nosotros vivimos de los vínculos, vivimos de la sociedad, pues vivimos de un mundo, vivimos de una relación con los demás. Entonces ahí es cuando uno dice, tiene completa razón en ese sentido, porque hay muchas cosas en las que uno no se fija y realmente son cosas que uno debería como valorar más. Entonces, el alma es como la más sensible, ya lo había mencionado, es la que más se relaciona con absolutamente todo. Entonces ahí pues yo decidí como poner cierta frasecita de los sentimientos fuertes, tanto positivos como negativos, incluyendo el lado social, incluyéndolo todo. Eso es como, no lo está tomando, o sea, ya aquí todo lo que había mencionado anteriormente lo está dando a entender de que realmente nosotros tratamos de enfocarnos en un lado muy positivo cuando realmente pues debemos enfocarnos en el lado también negativo. Entonces aquí no se refería únicamente a los vínculos positivos que uno hace con la gente, sino con los vínculos negativos que uno hace con la gente. Entonces pues dice que solo se necesitan emociones fuertes para vivir ese momento, para apreciar ambos lados de la moneda. Es eso como lo que más trata de decir. Bueno, vamos con el sentido sobre el que se reflexiona la mente. Ya aquí entramos por el lado psicológico.
Y aquí me gustó mucho porque tocó el tema que normalmente se tocan en los libros de filosofía, que tocan en sí los filósofos, y es el sentido de la vida. Siempre es tratando como de darle un sentido cuando realmente el autor dice, pues nunca especificó cuál era el sentido de la vida como uno pensaría que iba a ser, sino que simplemente dijo que el humano se fija mucho en eso, ya, cuando realmente no debería ser así. La palabra clave que yo quise tomar aquí fueron las conexiones, que nosotros formamos conexiones con absolutamente todo, todo. No me acuerdo ahora mismo de muchos nombres que mencionó durante el libro, pero los mencionaba como conexiones que uno tiene y les puso su nombre como conexión, conexión neurocraneal. Es que no me acuerdo exactamente de los nombres, pero son nombres muy específicos. Entonces ahí decidí poner que nuestra forma de ver es nuestra forma de ver absolutamente todo. Es el humano tratando de sobrepasar la muerte y la imperfección. Como yo ya lo había mencionado anteriormente, el humano todo el tiempo es tratando de alcanzar algo que no es. Trata de buscar como una solución para un hueco que realmente no debería por qué ser tapado, porque eso es lo que nos hace humanos. Entonces ahí lo que estaríamos buscando es ser un ser perfecto, como una especie de Dios. Y ahí, bueno, aquí encontré, sí la había notado, no, se me había olvidado que había conectado una conexión más, que era la conexión narrativa. Y eso se enfocó mucho en que realmente el humano suele crear muchas historias, suele crear historias tanto de vida real como de tanto imaginativas, pues, y reales. Y de que realmente lo hace tender como que esas historias fueron creadas para que uno no repita lo mismo. Lo dice como crean historias reales y reales para protegernos de esa falta de sentido, para protegernos de esa falta de momentos, para protegernos de esa falta de imperfección. Esa es como yo, la manera en la que yo lo tomé. Este último, ya voy a tomarlo, es el sentido más amplio que sirve para pensar y sentir. Es el más fuertecito porque ya se comenzó a enlazarlo todo como el penúltimo capítulo. Lo enlazo todo en el sentido de que, voy a decir la frase, el intento de hacer realidad todos los sueños es esta única vida finita, en esta única vida finita está siempre condenado al fracaso. Entonces aquí hablo de una idealización de la vida, como yo ya lo había mencionado antes, una idealización que el humano está acostumbrado a tomar, como por ejemplo cuando uno de niño llegaban y le preguntaban, me quedan 8 minutos, llegaban y le preguntaban uno que quería hacer de grande. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Porque realmente le enseñan a los niños que si yo creo esto es porque yo voy a hacer esto cuando realmente no es así. Realmente pueden pasar muchas cosas a la vida, pero pues uno cómo le va a explicar eso a un niño. Es más que nada como por ese lado en el que quise tocar todos estos temas y me llevó como a la conclusión de que realmente el humano es un ser muy ignorante, como ya lo había estado mencionando pues a lo largo del capítulo, e incluso el autor no lo dijo directamente, obviamente para no ofender a nadie, pero entre líneas es lo que se quería decir, de que el humano es un ser muy conformista con absolutamente cualquier cosa. Entonces él dio su punto de vista de la felicidad desde los sentidos, ya yo quisiera dar como mi punto de vista y es de que la felicidad sí es algo que realmente no es tan aportante al ser humano, sino que es parte del ser humano, así como la infelicidad debe ser la otra parte del ser humano, como un rompecabezas del que todo debe formarse poco a poco, porque si uno vive de una sola cosa, pues uno absolutamente pues ya deja de ser humano y se convierte en esa cosa. Y es más como ya por ese lado de que sí, la felicidad no es como algo totalmente importante para uno, sino que simplemente se trata de disfrutar como todos esos malos momentos que nos da la vida, porque gracias a esos malos momentos uno aprende a valorar los buenos momentos. Y eso sería ya todo como concluyendo por el lado ya de la, del libro de felicidad de Wilhelm Smith. Ya voy a ir como por las dos preguntas del curso, profe, y es la primera, algo de la materia le ayudó a aproximarse de forma diferente a un texto. Eh, Profe, pues realmente David, tú sabes pues que es mi novio, que él me había mencionado desde el semestre pasado, desde el cuarto semestre, que también hay clase contigo, em, de que tú eras un profesor que realmente lo dejaba a uno. Y cuando tuve la primera clase contigo, yo quedé también. Entonces, me pareció como muy bacano porque me abriste el sentido en muchas cosas pues que uno como que no se toma el tiempo de apreciar. Por ejemplo, ya la interpretación, el contexto, todo ese tipo de cosas, esos detallitos que realmente el autor te trata de dejar por ahí, uno a veces no es capaz de captar,
porque pues uno no está acostumbrado a captar. Entonces sí, yo diría que sí, me pareció muy bacano y algo muy aplicable y enseñable. Ya la segunda sería si se lleva algún significado, si algún aprendizaje de la materia. Creo que enlacé la primera con la segunda, ya ahí lo dije todo. Es como, me pareció muy bacana. Al principio yo tenía mucha pereza porque yo pensé que esto iba a ser demasiado filosófico, pero pues luego caí en cuenta de que es una filosofía que a uno le gusta. Pues a mí me gusta mucho la filosofía, pero yo pensé que esta filosofía iba a ser una que me iba a dejar como maluca, pero no, absolutamente no, todo lo contrario, me pareció súper bacano. Entonces sí, profe, eso sería todo. Muchísimas gracias por todo. Muy bacanos pues los aprendizajes, las clases, la comprensión de a veces por toda la situación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.